Hablemos de trading. No empujes el río. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros. Y quiero hacer una reflexión respecto de lo que diferencia una buena operación de una no tan buena. ¿Qué es una buena operación? Es aquella en la que, una vez has comprometido tu capital, el mercado se desplaza rápido y suavemente en la dirección que anticipabas y tú estás en beneficios. Tu stop está defendido relativamente cerca de una buena área y tienes recorrido por delante. Y la operación empieza a desplazarse, va cogiendo velocidad, 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 hasta que el mercado dice que se acabó el recorrido que había y tú tomas tu beneficio. Este tipo de operación es muy satisfactoria desde el punto de vista de la tensión psicológica, y es que todo es mucho más fácil si cuando entras en el mercado este se desplaza en la dirección que favorece tus objetivos. Al contrario de aquellas operaciones en las que una vez has entrado el mercado justo empieza a frenar o empieza a retroceder o empieza a dirigirse a tu stop y vuelve a frenar y tú estás en una zona roja, en una zona de incertidumbre. Y el mercado a lo mejor puede estar allí más o menos tiempo, pero lo que está claro es que cuanto más tiempo pasa en esa zona, más activación emocional puedes sentir como trader. Y puedes empezar a tener dudas. ¿Será que a lo mejor la decisión que tomaste no fue acertada? ¿Será que tienes que incorporar las nuevas distinciones de lo que está haciendo el precio y cambiar tu posición? ¿Será que tienes que salir incluso aceptando una pequeña pérdida? ¿O no? ¿O esperas a que el mercado haga lo que preveías que debía de hacer y que estás explotando y que sabes que va a expresarse en una probabilidad mayor? En una probabilidad, no en una certidumbre. Entonces, ¿qué haces en ese segundo tipo de operaciones? Porque si entras, el precio frena, retrocede, se acerca a tu stop, no lo toca, y después de un rato de moverse arriba y abajo, sin avanzar ni retroceder mucho, tú decides salir, ya sea en el punto de entrada o con un pequeño coste, e inmediatamente el mercado reemprende la dirección que habías anticipado, pero tú ya no estás en esa operación, eso genera frustración. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Es adecuado estar dentro aun cuando al principio la operación no se desplaza como tú anticipabas? Hay otro tipo de operaciones en las que, aunque el precio va a favor de tu entrada, lo hace a una velocidad lenta, un pequeño desplazamiento, seguido de un retroceso, una pausa, otro pequeño desplazamiento, seguido de un retroceso y otra pausa, otro pequeño desplazamiento. Es como si, en vez de tomar una operación para aprovechar todo el impulso de un movimiento de precio, uno participase contra tendencia para aprovechar solamente el retroceso que se mueve en contra de la tendencia. Un movimiento que por definición va a ser más pequeño que el impulso inicial, con lo que el potencial de beneficio va a ser menor, que probablemente se mueva contracorriente, con lo que va a haber ahí una resistencia, va a haber un esfuerzo, va a haber una lucha, y que por ende nuestra carga emocional también va a ser mayor. Entonces la pregunta es, de los varios tipos de operaciones que uno puede tomar, ¿no sería más sensato favorecer aquellas que fluyen, que son sencillas, que son fáciles, que son rápidas, que son largas, que tienen un gran potencial de beneficio, en detrimento de aquellas otras que o bien se estancan o bien van contracorriente para recorridos pequeños? En algunas ocasiones tomamos operaciones antes de que el mercado haya acabado de expresar determinado desequilibrio. El potencial está ahí, pero el desequilibrio aún no se ha confirmado. Y eso podría ponernos en una situación en la que tuviésemos que esperar a que, de hecho, ese potencial se expresase. Y podría ser que en ese interín el mercado retrocediese hacia nuestro stop para hacer un amago, para hacer un último movimiento de engaño y acabar de expulsar al público justo antes del movimiento que anticipábamos. Y si ahí no tenemos la sangre fría suficiente, podríamos muy bien ver cómo somos expulsados del mercado y después el mercado se mueve en la dirección que habíamos anticipado. Este es el riesgo que tiene tomar una operación de las que no arranca rápidamente. Es decir, cuando participamos sin que el desequilibrio entre la oferta y la demanda se haya expresado. Entonces, si igualmente decides tomar ese tipo de operaciones y lo que estás es esperando a que el mercado se desequilibre, entonces debes de ser prudente y tener en cuenta que es probable que el mercado vaya
una vez más a testear en un movimiento que se acerque a tu stop. Esperemos que no lo toque y después probablemente el mercado sí haga esa operación sencilla, ese desplazamiento rápido, suave, generoso que esperabas. Y mi reflexión es, ¿por qué participar en operaciones que sean más complicadas? ¿Por qué ir contracorriente? ¿Por qué comprometer tu capital en un pequeño retroceso con poco margen de recorrido y nadar contracorriente? Si alguna vez te has bañado en un río, tú ves que es muy fácil dejarte llevar por la corriente. No tienes que hacer nada, el río fluye. Si te empeñas en ir corriente arriba, entonces tienes que esforzarte mucho, tienes que luchar, tienes que batallar. Y a lo mejor tu progreso es mínimo. E incluso si dejas de luchar, el propio fluir de las aguas te vuelve a arrastrar. Entonces, ¿por qué no desear ir en la misma dirección en la que va el río? ¿Por qué esforzarte en tomar operaciones que vayan contracorriente? Yo creo que uno de los motivos que está detrás de estas operaciones es el propio ego, la propia importancia. He comprometido mi capital en una dirección que es contracorriente, pero ahora me empeño en demostrar que igualmente va a haber ahí una operación beneficiosa, aunque tenga que luchar y aunque sea solamente para unos pocos ticks, y no voy a cambiar mi mentalidad y voy a seguir yendo contracorriente aunque me cueste la vida. En este caso, el capital. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sentir lo que está ofreciendo el mercado? Si el mercado va hacia abajo, ¿por qué no vas hacia abajo? Si el mercado va hacia arriba, ¿por qué no vas hacia arriba? ¿Por qué no vas con él? ¿Por qué no vas en la misma dirección que la corriente? Sin ese ego, sin esa necesidad de tener razón y tener que demostrar que tienes razón, si no pones el propio valor personal en línea, si no te apuestas tu propia valía con cada una de las decisiones que tomas, sino que te libras y estás en el presente, puedes reconocer que si el mercado va hacia abajo, lo más sensato es ir hacia abajo con el mercado, y si el mercado va hacia arriba, lo más sensato es ir hacia arriba. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo, es mucho más barato a nivel económico, pero también a nivel emocional, y es mucho más rentable. Operaciones rápidas, suaves, sencillas, que te ponen rápidamente en beneficio. Esas operaciones las has tomado, las sabes reconocer. También has tomado las otras, también las sabes reconocer. Mi propuesta, mi reflexión es, ¿por qué no dejar de tomar cierto tipo de operaciones y empezar a tomar las otras? Claro, Vicente, pero no es tan sencillo. ¿Cómo sé qué operación es qué? Bueno, deja a un lado tu ego, deja a un lado la necesidad de tener que demostrar que tienes razón. Estate presente con lo que está sucediendo, identifica lo que el mercado te está diciendo. El mercado está expresando su dirección. Te lo está diciendo en cada pequeño movimiento del precio. Aprende a leer esa información, aprovéchala a tu favor y ves con el movimiento más sencillo. Será mucho más sano a nivel emocional, mucho más satisfactorio y mucho más rentable. Eso sí, tienes que aprender a ceder ante la necesidad de tener razón. Pero claro, mientras no seas capaz de ceder, entonces es esta necesidad que tienes de querer estar en lo cierto y decirle al mercado lo que tiene que hacer, la que se está interponiendo entre tú y tu éxito. Nos vemos en el mercado.